ya estamos aquí en innovación, ya estamos en esta parte y como cada semana vamos a ver cuáles son las innovaciones que se producen no solamente en centros tecnológicos, sino también en universidades y en empresas privadas. Para ello os voy a presentar, como cada semana, a Juan Luis Hurtado, que es el encargado de traernos estas innovaciones. Muy buenas noches, Juan Luis. Muy buenas noches, Fernando. Hoy una de las últimas secciones de innovación de la temporada. Y para ello de lo que vamos a hablar es del suelo. Queremos hacer especial hincapié porque es muy importante para nosotros y para la agricultura. Y como no, para que nos hable de esto tenemos a Fernando de Moral. Muchas gracias por venir, Fernando. Gracias a vosotros por invitarme. Especialista sobre todo de dafología y agricultura y química agrícola. Sí. ¿Sí? Vale. El modelo almeriense ha sido el que nos ha permitido ganar... Básicamente el que ha hecho que nosotros tengamos un rendimiento económico y que nos asentemos en este tipo de agricultura, el modelo almeriense. Pero ¿qué pasa? Que está evolucionando, los costes están aumentando y obviamente si los costes están aumentando, el beneficio se está estancando. Sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿qué opinas? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, la pregunta es muy difícil, efectivamente, sí. Juan Luis, pero vamos a ver, yo creo que efectivamente llevamos un modelo en el que los costes se van incrementando porque estamos perdiendo de alguna forma la fertilidad dentro de nuestro sistema. Sí. Entonces, para hacer lo mismo que hacíamos antes, necesitamos más recursos. Y por otra parte, no somos capaces de controlar precios, con lo cual no podemos o no tenemos una gran capacidad de maniobra por esa parte. Si no podemos controlar precios, yo creo que lo que tal vez debamos intentar es controlar costes de cultivo. Y en ese sentido creo que tenemos recursos suficientes como para intentar disminuir los costes de producción utilizando recursos que sean endógenos, propios del sistema. Efectivamente. Uno de ellos, el suelo. Un suelo de calidad. El suelo, que es un suelo de calidad. Un suelo de calidad. ¿Qué sería un suelo de calidad? Vamos a ver, un suelo de calidad es un suelo que es capaz de cumplir todas las funciones ecológicas que le corresponden. No solamente ser capaz de producir, hacer que los cultivos produzcan, que también, sí, sino tiene que ser capaz de proteger otros sistemas que están asociados a él, como puede ser en este caso que nos ocupa acuíferos, tiene como el aire, tiene que ser capaz de soportar las estructuras de los invernaderos, casetas, balsas, etcétera. Todas esas funciones las tiene que hacer el suelo. Al mismo tiempo tiene que ciclar los nutrientes, tiene que hacer todas esas funciones. Sí. Si un suelo es capaz de hacer esas funciones, no solo es fértil, sino que además es un suelo de calidad. Efectivamente. Es un poquito ir más allá del concepto de fertilidad. Vale. Desde que empezamos con este tipo de agricultura, digamos que hemos descuidado un poquito el suelo. ¿Qué consecuencias hemos tenido con bueno, como no le hemos prestado la atención que yo creo que deberíamos haberle prestado? Vamos a ver, es cierto que cuando empieza nuestro modelo agrícola, los suelos en los que nosotros empezamos a cultivar son suelos con una calidad agronómica baja, relativamente baja. Por eso fue lo de traer tierras de cañada, sí, etcétera, para aportarlas encima y surge el enarenado. ¿Qué ocurre? Que esos suelos no eran suelos como tales y por tanto hemos tenido que tratarlos de una forma algo distinta a lo habitual. Y luego, por otra parte, también surgió una forma de trabajar en el que interpretábamos que eso era un sustrato, no era un suelo. Entonces lo estamos tratando como un sustrato artificial, como si fuera una salchicha de perlita, sí, no como si fuera fibra, pero no como un ente vivo, que es un ente vivo. Entonces, en ese sentido, el aporte continuo de fertilizantes inorgánicos, la falta de aporte de materia orgánica de distintos tipos, ha hecho que ese ser vivo empiece a manifestar enfermedades, síntomas, carencias. Sí. Y cuando el suelo no ayuda, entonces es un problema muy grave. Claro. Sin embargo, cuando ayuda, es un beneficio muy grande. Claro, lo sabemos todos, lo vemos así. Efectivamente. ¿Qué soluciones podemos darle? Pues yo creo que tenemos herramientas suficientes como para poder trabajar ese suelo. Lo único que tenemos que hacer es poder aplicarlas. Si tenemos recursos, generamos una gran cantidad de producción que lleva asociada una gran cantidad de biomasa y esa biomasa es un recurso, la podemos utilizar in situ como restos de cosecha o la podemos utilizar sacándola, compostándola y devolviéndola al terreno. Tenemos diversas fuentes de materia orgánica, estiércoles, etcétera, y tenemos recursos que en determinadas circunstancias, y depende del manejo que vaya a hacer, se pueden utilizar también. Claro. Es decir, tenemos esa arena, se puede labrar el suelo, es decir, aquí los enarenados tenemos la costumbre de que no se labran
pero no se labran por axiomas, pero eso no es así. Hay que romper con la tradición. Hay que romper los axiomas cuando sea necesario. Efectivamente. Entonces, en determinadas circunstancias habrá que utilizar ese tipo de recursos para conseguir ese suelo de calidad. En otros programas hemos estado hablando de esta biomasa vegetal que se produce en nuestro invernadero y de cómo volver a introducirla en nuestro invernadero. Creo que estás bastante de acuerdo con esta práctica. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esta práctica, aunque entiendo que hay muchas salidas para este tipo de resto, que ya a mí no me gusta decirle residuo, porque el residuo tiene un componente feo. Vamos a llamarlo recurso. Un recurso, efectivamente. Ese recurso tiene una potencialidad muy grande en cuanto a la nutrición, sin embargo también es cierto que con ese recurso solo puede que no baste. Sí. Y ese recurso, si se aplica en grandes dosis, puede tener problemas. Es decir, hay que trabajar el recurso dentro de cada suelo, que es único e individual, como las personas. Entonces, es uno de los principales recursos que yo creo que podemos utilizar para abaratar los costes de cultivo. Claro, hay muchas situaciones. Hablando con gente que en sus fincas tiene pimientos, me preguntaban sobre esta posibilidad, porque todos entendemos que con las rafias puede llegar a ser un problema. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues vamos a ver una cosa, hacer siempre un balance de beneficios frente a costes que nos suponga la actividad. Es decir, si el cultivo está enfajado, es relativamente sencillo echar la mata al suelo y triturarla in situ o sacarla al pasillo y triturarla. Si el cultivo está entutorado de alguna otra manera, es más difícil sacar la rafia. Lo que sí que es cierto es que si no sacamos la rafia, no nos podemos plantear incorporar ese residuo al suelo, porque esa rafia, si es rafia, tarda mucho tiempo en degradarse, y aunque sea biodegradable, el periodo de degradación de esa rafia biodegradable es muy superior al de los restos de cosecha. Vale. Hablando de biomasa vegetal, ¿cómo podríamos incrementar esta materia orgánica que necesitamos en nuestro terreno? ¿Y en qué situación, claro? Pues vamos a ver, en principio, insisto, siempre es una cuestión de costes. Si nosotros vamos a trabajar con arena, pues a lo mejor tenemos que, esos restos de cosecha tendremos que sacarlos fuera, compostarlos, incorporarlos, como siempre hemos hecho. Carilla, aportando, quitando, etcétera, aunque a mí la cuestión del aporte en carillas me gusta poco. Y luego además, no solamente decir, no, utilizo ese recurso, tengo otros recursos orgánicos que son muy importantes. La materia orgánica tiene varias componentes que son todos fundamentales. La materia orgánica que nos aporta los restos de cosecha es muy fresca, es muy activa, es biológicamente activa, muy importante, pero también necesitamos una materia orgánica más hecha, tipo compost, tipo estiércol, que nos permita mejorar las propiedades físicas de nuestro suelo. Porque al final, y esto sí que es cierto, Juan Luis, cuando uno se pone a trabajar el suelo tiene que comprar el pack completo. Es decir, no vale solamente aportar materia orgánica y ya. Hay que trabajar propiedades físicas, químicas, biológicas, con idea de que ese suelo recupere su calidad. ¿Me aporto materia orgánica y me quedo tranquilo? No, solamente eso no vale. Hay que trabajar completo. Tengo entendido que con la Estación Experimental Cajamar habéis estado trabajando en unos cuantos ensayos. ¿Qué objetivo teníais? Pues el objetivo era fundamentalmente ver de qué manera podemos reutilizar o utilizar los recursos propios de un invernadero para reducir los costes de producción sin que el agricultor pierda beneficio, no producción. Es decir, es posible mantener unos niveles productivos aproximadamente iguales y sin embargo el beneficio económico que sea mejor. Pero no se trata, insisto, de incorporar residuos de cosecha solo. Se trata de hacer un manejo integral del suelo. En el caso de la estación experimental decidimos que para el tipo y para el suelo que íbamos a utilizar y el tipo de manejo era conveniente incorporar materia orgánica todos los años, para lo cual la arena no nos costaba mucho trabajo moverla y al mismo tiempo esa arena nos servía para mejorar las propiedades físicas del suelo, con lo cual decidimos incorporarla. Labramos prácticamente todos los años en distintas profundidades y mejoramos la capacidad de retención del agua, la capacidad de enraizamiento, con lo cual tuviste unos resultados bastante buenos, en el sentido en que, por ejemplo, plantando en julio y solo incorporando esta materia orgánica con una gestión adecuada del agua y todo, pues hemos estado sin fertilizar absolutamente nada hasta el mes de diciembre, y en el mes de diciembre empezamos trabajando con 5 milimoles de nitrato cálcico exclusivamente hasta que arrancamos en abril, y el segundo año estuvimos con 3 milimoles de nitrato cálcico exclusivamente. Las cuestiones de producción hemos tenido, el primer año tuvimos ahí un problema con la salinidad, porque efectivamente hay veces que cuando te pasas con los residuos sube la salinidad,
pero en el segundo año, por ejemplo, tuvimos las mismas producciones que Pues el eso es control. esencial, O sea que vamos, si conseguimos abaratar costes y mantener las producciones, ese desde luego debería ser ese es el objetivo del proyecto, ese es el objetivo de lo que estamos trabajando en la estación. Insisto, ahora en la estación trabajamos conforme al suelo de la estación, Claro. no significa que tengamos que reproducir ese mismo patrón en todos los suelos de los No, invernaderos. está claro que A cada cada suelo, uno una situación, su situación. efectivamente. Efectivamente. Además de esto, que obviamente, Fernando, no es poco, ¿en qué más proyectos te podemos ver? Pues mira, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto a escala europea, el proyecto Soil Care. Trabajamos 26 entidades en Europa con Sí. 16 universidades distintas en este mismo sentido, pero en este caso fuera de los invernaderos. Estamos trabajando frente a las amenazas del suelo en Europa en distintos ámbitos, pero con esta misma filosofía. ¿De qué manera podemos aplicar prácticas de cultivo que sin quitarle dinero al agricultor o dándole más dinero consigamos al mismo tiempo mejorar la calidad del suelo, la calidad ambiental y proteger el medio ambiente? Ese es el objetivo fundamental. El agricultor de toda Europa me imagino que estará bastante Estamos contento con este bueno, proyecto. bastante. Fernando, pues muchas gracias por venir. Seguiremos muy atentos a la evolución de este proyecto y nada, darte las gracias. Encantado de haber estado aquí con vosotros. Gracias a vosotros. Fernando, una de las últimas secciones, ya nos queda la última de la siguiente. Queda la capítulo. última, esperemos que siga siendo igual de interesante. Además, yo tenía una última pregunta a hacerte. Estábamos hablando antes de la rafia biodegradable. Sí. ¿Puede llegar a tener problemas en el cultivo final? O sea, me refiero en lo que es en el fruto. Con la rafia biodegradable puedes tener algunos problemas, ya hay bastantes experimentos con ella y de capacidad de mantenerse y tal. Yo especialista en fruto concretamente no soy. Yo solamente he experimentado con ella cuando la hemos metido dentro del suelo. Y sí, para el tipo de manejo que vamos a hacer, esa rafia biodegradable puesta directamente en el suelo es un problema elevado. importante. Y tarda tiempo en compostar también. Es decir, es un material que aunque sea biodegradable, su tiempo de degradación es bastante elevado en comparación con la degradación de la materia orgánica con la que va mezclada. Digamos que necesitaríamos mejorar un poquito. Tenemos la que ver evolución de qué degradación. manera conseguimos que esa rafia biodegradable se degrade a una tasa similar al resto de las materias orgánicas para que pierda sus características y que cuando trabajes con ella la incorpores, pues no se te enrede en los martillos o en el rotabato o lo que sea. Pues nos vamos a quedar con estos consejos. Muchísimas gracias, Juan Luis, de verdad, por esta gran sección, y ya nos vemos en el último programa, el 10º ya de Parcela 24. Y bueno, nosotros nos vamos ya a publicidad y ya nos vamos a la última parte del debate.